La entrevista del Telematutino 11, gente importante y a tratar temas importantes. Nos acompaña la doctora Laura Hernández Román, quien es directora de Defensoría Pública. La acompaña el abogado, el licenciado Jesús Franco. Buenos días, bienvenida. Buenos días, gracias por la invitación. Bienvenida. No, gracias por aceptarla porque hay muchos temas importantes. Antes de abordar un tema de una demanda, yo quisiera, porque probablemente mucha gente no entiende el papel de la Defensoría Pública, mucha gente hasta lo malinterpreta y dice que ¿por qué el Estado paga un abogado a un delincuente? Cosas por ese estilo. Es decir, ¿cuál es el papel de la Defensoría Pública? ¿Y de quiénes dependen ustedes como estructura? Cómo no, la Defensa Pública es a partir del 2010 es un órgano constitucional que garantiza un derecho constitucional consagrado en la Constitución y los tratados internacionales, que es el derecho de defensa. Cuando un Estado persigue con todo su aparato punitivo, ese mismo Estado tiene que garantizar el derecho de defensa. Y este es el rol que juega la defensa pública. Por eso la defensa pública no defiende delincuentes. Lo que hace es garantizar este derecho de defensa, garantizar todos los derechos y garantías que asisten a cualquier persona que se pueda haber sometido a un proceso penal. Incluyendo un delincuente. Un presunto Exacto, delincuente. Un presunto delincuente. Porque ya. Recuerden que está la presunción de inocencia y la defensa pública. Es decir, ustedes no hacen excepciones no en los casos en que asumen la defensoría de una persona. No hacemos acepción de ningún caso. ¿Por qué? Porque el derecho de defensa es un derecho que le asiste a todas las personas. Si hiciéramos, no somos una caridad, no somos un regalo. Por ejemplo, una ONG puede dedicarse a brindar asistencia legal a determinado grupo, a mujeres, a víctimas, una serie de cosas. La defensa pública está para asistir en todos los procesos y no puede negarse a asistir ningún proceso. Tenga o no recursos las personas. ¿Por qué? Es decir, la clase social tampoco importa. Por supuesto que no. ¿Y de qué depende que asuman el caso? Si yo tengo dinero para pagar un abogado, entonces puedo usar la Defensoría Pública. Así es, porque es un derecho constitucional que usted le asiste. O sea, la defensa pública no se puede negar a asistir a nada. Y eso no viola, vamos a decir, el marco legal de la Defensoría. ¿Cómo se decide ir a una escuela pública o un colegio privado? ¿Se decide ir a un hospital público o una clínica privada? Ahora, tantos casos, doctora, entonces, ¿cómo eligen ustedes? ¿Cómo escogen los casos? Miren, nosotros no escogemos los casos. Los casos nos escogen a nosotros, vamos a decirlo de esa manera. Primero, porque los defensores, de conformidad con la misma ley de defensa, tienen que visitar los destacamentos para velar por las condiciones de detención. Y cualquier persona que por cualquier causa no tenga abogado puede solicitar el servicio de defensa. Pero también los familiares se acercan a todos los palacios de justicia donde tenemos oficinas abiertas a solicitar el servicio. ¿Y dan abasto? Sí, estamos sobrecargados, no en la magnitud que he escuchado al presidente del Colegio de Abogados que dice que los defensores tienen 700 casos. No es cierto. La media es entre 250, 300 casos. A veces uno es mucho todavía. Que es mucho. No quisiéramos que pasara de 200, pero no es lo que ha señalado. Pero, lamentándolo mucho, la defensa pública no se puede negar a asistir a nadie. Gran parte de los procesos que ingresan a la defensa pública ingresan también por las solicitudes de los jueces. Un juez, por ejemplo, de la instrucción, cuando se le presenta a una persona, si esa persona no está asistido por un abogado, no puede comenzar este proceso sin solicitar a la defensa pública que le asigne un abogado. Lo que tenemos que entender es que sin defensa pública no existiría proceso penal, porque en caso de abandono o en caso del abandono del abogado privado decretado por el tribunal o en los casos común y corriente en que las personas llegan a la justicia sin un abogado, la defensa pública está en la obligación de asignarle un defensor o una defensora. ¿De quién dependen ustedes, doctor? Miren, hasta enero del 2010 la defensa pública nació dentro del Poder Judicial, pero de conformidad con la ley de defensa, a partir de los 5 años, adquiriría personalidad jurídica y sería independiente. Además, la reforma constitucional del 2010 consagró en los artículos 176 y 177 a la defensa como un órgano constitucional. O sea que en este momento somos independientes, recibimos una
partida presupuestaria en la Ley de Ingresos y Gastos Públicos. O sea, estamos extra poder. Somos un órgano autónomo. Ok, hay muchas cosas que están en la palestra con relación a su persona, doctora, y a la posición que usted ocupa frente a la Oficina Nacional de la Defensoría Pública. Comencemos por el tiempo que usted fue designada en la posición. Algunos entienden que ya ese tiempo venció y que usted no debería estar en la posición y que debió haberse convocado a un concurso y escoger su sustituto. Mire, ¿de quién depende de que eso no haya ocurrido? Bueno, lo primero ¿Y la elección de quién depende? Lo primero es que la elección no depende de Laura Hernández, porque mal podría Laura Hernández llamar a un concurso o autorreelegirse. Depende del Consejo Nacional de la Defensa Pública, quien a partir del 2010 es el órgano encargado. ¿Quiénes lo componen? Lo compone el presidente de la Suprema Corte, que no veo que esté encausado, con perdón, no quiero que encaucen al magistrado Mariano Germán, Finjus, como una ONG que trabaja con el área de justicia, el decanato de la Escuela de Derecho, o sea, su decano Antonio Medina, que a veces lo representa el vicedecano Freddy Castro, el mismo colegio de abogados, un representante de los coordinadores de los defensores y un representante de los defensores elegido por sus pares, y una servidora quien tiene voz pero no voto. O sea que la única que no vota en el consejo es la directora. Entonces, es no leerse lo que dice la Constitución. Es decir, no depende de usted que no la hayan sustituido. Así es. Pero además, es un periodo vencido el 8 de marzo. Por cierto, que aparece en un acta colgada en la página de la defensa. O sea, estamos hablando de algo que no hemos querido... El 8 de marzo de este año. Sí, que no hemos querido esconder. Y el artículo 275... No tiene ni 3 meses. No. El día 9, o el mismo día 8, Día Internacional de la Mujer, por cierto, comenzó de nuevo sus ataques y arreciaron sus ataques. ¿Los ataques de quién? ¿Del colegio? ¿Usted se refiere del presidente del Colegio Dominicano de Abogados? Del presidente del Colegio de Abogados hacia mi persona. Lo extraño y lo que sorprende es que me impute a mi persona obligaciones legales que corresponden al Consejo y no veo que a ningún otro miembro del Consejo él esté encausando en justicia. Esto es lo extraño. Y el artículo 275 de la Constitución de la República es claro. Los miembros de los órganos constitucionales permanecerán en su posición hasta que sean sustituidos. Eso ha pasado con el Tribunal Constitucional, con la Junta Electoral, con todos los órganos constitucionales, que a veces se exceden del... Yo no quiero decirle en este momento cuántos jueces de la Suprema, del Tribunal Constitucional tienen periodos vencidos, fiscales tienen periodos vencidos, pero no de 3 meses, ni de un mes, ni de un año, de 3 años. Exacto, y no que no han sido ni destituidos ni confirmados. No he visto al Colegio de Abogados y a su presidente en una campaña, porque si su campaña es porque en todos los estamentos del Estado estén las personas debidamente confirmadas o sustituidas, no he visto esa misma lucha en otros estamentos. Vamos a hacer una breve pausa, porque esto está interesante y ahí tiene Jacqueline un listado ahí de acusaciones. Vamos a irla viendo. Quédense con nosotros, con la doctora Laura Hernández Román, directora de la Defensoría Pública, y su abogado, el licenciado Jesús Franco. Continuamos en Telematutino 11 esta mañana conversando con la doctora Laura Hernández Román. Ella es directora de la Oficina Nacional de la Defensoría Pública. También nos acompaña el licenciado Jesús Franco. Doctora, yo recuerdo que este tema inicialmente de los ataques a la Defensoría Pública inició del Colegio de Abogados bajo el hecho de que le estaban quitando los clientes y de la fama que tienen los abogados, los profesionales de la Defensoría Pública, que tienen más experiencia, más expertise, más calidad que muchos de la práctica privada. Por ahí viene un problema de celos de hace muchos años. Pero ahora esto se ha traducido en acusaciones gravísimas, donde el Colegio de Abogados, a través de su presidente, el
licenciado Miguel Surún, dice que usted junto a otras funcionarias han incurrido en prevaricación, coalición de funcionarios, falsedad en escritura pública, asociación de malhechores, infracciones por los artículos 112, 114, 123, 124, 125 y otros del Código Penal, por mencionar algunos. También sobre declaraciones juradas de bienes, y ha solicitado a la dirección, a la PETCA, sobre el manejo irregular de más de 3.000 millones de pesos en su gestión. Si usted puede darnos alguna explicación conjuntamente con el licenciado Franco al respecto. Miren, lo primero es que su querella lo único que, o como está redactada, es sencillamente copiar artículos y no decir qué hechos, o sea, cuál es el cuadro fáctico, cuáles son los hechos con los que se configura esas supuestas violaciones penales. Es su único anexo a su querella, aunque todavía no nos ha sido notificada, pero la tenemos de manera informal en nuestro poder. Es un acta del Consejo en que fue firmada incluso por el, en ese entonces, presidente del Colegio de Abogados. Esa es su única prueba. Él, como miembro del Consejo, mejor que nadie sabe que la defensa pública no maneja recursos económicos, que hace 5 años fue una de las primeras 20 órganos descentralizados que entró a la cuenta única del Estado. Por tanto, la defensa pública cumple con todo el procedimiento de compras y contrataciones, Contraloría supervisa y audita todo esto, y Tesorería paga a través de transferencia a los suplidores. O sea, es una institución en que no existe ninguna cuenta abierta a nombre de la defensa pública. Ni que puede favorecer ni favorecerse de ninguna contratación Así empresarial. es. Entonces, él como miembro del Consejo conoce todo esto. Entonces, no puede alegar desconocimiento de cuál es el manejo administrativo cuando el Consejo vela por el presupuesto de la defensa, la ejecución presupuestaria de la defensa, y da descargo a su directora por todo esto, y él es miembro del Consejo. Esto es lo que extraña. ¿Es un asunto de celos profesionales, doctora? Mire, yo no sé. Esto habría que preguntárselo al licenciado Surún y habría que investigar claramente si tiene el apoyo del Colegio de Abogados. Ahora, lo que sí está claro es que tratar de perjudicar a un servicio público porque funcione no debe de ser. La lucha debe de ser en el adecentamiento del ejercicio de la profesión, sea esta pública o privada, la mejora de la calidad de los abogados, para que todos los imputados o imputadas del país estén lo mejor asistidos. Y en esto la defensa pública siempre ha colaborado con el Colegio de Abogados y hemos tenido muy buena relación con pasados presidentes del Colegio de Abogados, pero lamentándolo mucho, el licenciado Surún ha tomado como su campaña, digamos, el enemigo común. La defensa es la enemiga de los abogados. No, al contrario. La defensa pública es una institución estatal que brinda trabajo a abogados, que también son miembros del colegio, que a mérito propio, por concursos públicos, ganan esas posiciones. ¿Cuántos abogados ustedes tienen? Nosotros tenemos unos 156 defensores públicos de carrera y unos 80 o 90 más contratados. Todos esos serían abogados que, si no existiera la defensa pública, estarían sin trabajo. Estarían en la calle. Sí, Pero perdón, el alegato, uno de los alegatos que sustenta todas estas acusaciones es que la elección en el año 2012 o la reelección fue irregular. Dígame, hábleme de eso, doctor. La querella en específico, porque desde hace mucho, como se ha señalado, venía el doctor Surún atacando a la Defensoría Pública. La querella en específico que depositada recientemente ha sacado un argumento novedoso, que es el decir que la doctora Laura Hernández está designada irregularmente en el cargo desde el 2012, cuando fue reelecta en su posición. Su argumento son dos, básicamente. Uno es, por un lado, que además son dos argumentos que se contradicen. Uno es que Laura se autodesignó, y el otro es que la designación debió hacerla la Suprema Corte de Justicia y no el Consejo Nacional de la Defensa Pública.
Realmente con el tema de a quién corresponde el nombramiento está clarísimo en el artículo 88 de la ley que crea el sistema de la defensa pública, donde dice que transcurridos 5 años de la promulgación de la ley, es decir, el 2010 ya transcurrieron esos 5 años, pasaba a ser, todas las funciones que eran de la Suprema Corte de Justicia pasaban al Consejo Nacional de la Defensa Pública, incluido de manera específica, porque el texto lo incluye de manera específica, el nombramiento o remoción de la Directora Nacional de la Defensa Pública. Por ende, en el 2012, esa designación, reelección de Laura Hernández correspondía hacerla, como en efecto ocurrió, al Consejo Nacional. Sobre la autodesignación, porque dice que en esa resolución 1-2012 Laura aparece firmando y se votó a favor de ella misma, no es cierto. Ella firma como secretaria del Consejo, no como votante. El Consejo quedamos que lo integra el presidente de la Suprema Corte, Finjus, el decano de la UAS, representante de los defensores públicos, de los coordinadores y el mismo colegio de abogados. El colegio de abogados y la secretaria del Consejo, que pertenece al Consejo pero no puede votar, es quien sea la directora. ¿Votó el presidente del colegio de abogados entonces en ese proceso? Sí, la firma. Que no era Surún. No era Surún, era Diego. Sí. También nosotros hemos hablado en el programa, en otras oportunidades, que la doctora Hernández ha tenido la gentileza de acompañarnos, de que decíamos, bueno, ustedes defienden y le dan asistencia a los acusados, pero la parte de la víctima entonces no hay quien los defienda, y esa es una tarea pendiente que siempre hemos dicho que deberían también tener su defensoría pública. Sí, y de hecho el artículo 177 de la Constitución, porque el acápite de la defensa pública lo conforman en la Constitución 2 artículos, el 176 que habla de la defensa pública y el 177 habla de la asistencia legal gratuita a víctimas y en otras materias. Exacto. Ahí sí cerrada a personas sin recursos. Es, tal como tú señalas, un tema pendiente que la defensa pública tiene más de 5 años presentando este proyecto para hacer un piloto, que lo hemos presentado al Poder Ejecutivo y al Congreso, porque lo que se requiere es voluntad política para que se asigne recursos. ¿Y el afectado no lo defiende el fiscal? Sí, pero recuérdense que hay procesos que son a instancia privada, o sea, en que el Ministerio Público no participa porque no hay una afectación al orden público, y además, en muchos casos, recuerden también que el Ministerio Público le corresponde el principio de la objetividad. Él puede decir, no vamos a acusar en este caso, y sin embargo, una parte civil entender que sí quiere continuar con su proceso. O sea, pudieran en algún momento tener diferencias respecto a sus criterios. Evidentemente, esto es algo pendiente. La Procuraduría General de la República tiene un proyecto de atención a víctimas, pero realmente en la mayoría de los países del hemisferio las defensas públicas tienen 2 alas. Una defensoría pública, que es a todo el que no tenga abogado, y otra de asistencia legal gratuita para aquellos víctimas o en otras materias que no tengan recursos económicos. Aquí sí cerrado, porque el derecho de defensa es un derecho constitucional que hay que garantizarlo. La asistencia legal gratuita es distinta porque lo que busca es facilitar el acceso a la justicia, que decimos que la justicia es gratuita, pero sabemos que si alguien no tiene recursos, no puede reclamar en justicia los derechos que entiende que se le asiste. Doctora, aun cuando la ley señala que usted tiene que darle el servicio al que lo pida, yo imagino que en la realidad la mayoría de las personas que reciben la asistencia de ustedes son acusados que no disponen de los recursos, porque el que tiene dinero busca su tanda de abogados, varios abogados, ¿no? Mire, en realidad, y lo hemos dicho, y lo decimos constantemente, sabemos todos que la justicia penal es la cara de la pobreza. En nuestro país, las cárceles y todo el sistema de administración de justicia está lleno de personas pobres. Los casos connotados donde hay personas que no sean pobres son notorios y los vemos en la prensa. Ahora bien, lo que no queremos, porque es parte de lo que ha señalado constantemente el presidente del Colegio de Abogados, que se crea que la defensa pública es un servicio para pobres, porque no es una caridad, no es
un ministerio de una determinada iglesia. Es un órgano constitucional estatal que tiene que brindar un servicio y sin cuyo servicio los procesos no se conocerían. Porque, sobre todo, las personas con recursos, ¿cómo ingresan a la defensa pública? Ingresan por el decreto de abandono del abogado privado que hace un tribunal. Cuando un abogado inasiste o trata de eternizar un proceso y el juez o el tribunal le da diversas oportunidades, de conformidad con el artículo 119 y siguiente del Código Procesal Penal, decreta el abandono del abogado privado. Le da un plazo, como establece la ley, de 5 días para que elija otro abogado de su confianza. Si no, solicita a la defensa pública que se le asigne uno y la defensa... El propio juez. El propio juez. Y la defensa pública no puede decir, no, tiene dinero, no le podemos asistir. Exacto. Imposible. Es que el derecho fundamental a la defensa es un derecho fundamental para ricos o para pobres. Eso no Doctora, y antes de la Constitución del 2010, ¿cómo se manejaba todo eso? Exactamente igual. Porque Es decir, existía la Defensoría Pública. Sí, existía la ley la ya. defensa pública, su ley es del año 2004. Y de hecho ya existía un piloto desde el 2002 dentro del Poder Judicial que se llamaba Defensa Judicial, que a través de una... Pero antes del 2002 entonces no existía eso. No. Es decir, el que no tenía... No, existían, El abogado de los, oficio. no sé si han escuchado, los abogados de oficio, Ah. que era un abogado que era como parte del personal del tribunal de primera instancia y por tanto llegaba tarde al proceso. El juez, si alguien no tenía abogado, le decía, mire este proceso, asístalo, pero ya había pasado la fase policial, la fase ante el juez instructor, o sea, había pasado toda una fase antes en que la persona estuvo desprovista de la asistencia de un técnico, de un abogado, Ahora es desde el inicio. Ahora es desde el inicio. Una pregunta, ¿hay un tope para continuar en el cargo o se puede reelegir en el cargo? Miren, de conformidad con la ley de defensa solo permite una reelección. Y el Consejo de la Defensa Pública tiene que llamar a concurso. Ahora bien, la ley no me impide, si yo quisiera, que es una decisión que no he tomado, participar o no en este concurso. Lo que la ley no abre es la posibilidad, la ley y el reglamento de carrera de la defensa pública no permite una nueva reelección, sino que hay que llamar a concurso. Y en eso estamos con Teste. Y es una determinación del Consejo cuando hace la convocatoria. Así es. Es decir, que usted no lo puede llamar y decirle, mire, doctor Germán, usted no ha convocado al... Así es, eso es una Concurso. decisión y Es los una parámetros decisión para de él. ese concurso lo tienen que fijar ¿quiénes? Los miembros del consejo, no una servidora. Miren, algo que quiero señalar es que en otras oportunidades he estado en este programa y durante más de 2 años nosotros hemos sido pacientes ante los constantes ataques del presidente del Colegio de Abogados, pero yo creo que ha cruzado una línea que no tiene marcha atrás, que es una querella penal por corrupción, no solamente que afecta mi buen nombre de una servidora pública de 22 años de ejercicio ininterrumpido en diferentes posiciones en el Estado, sino de otras servidoras públicas de la institución, cuyo buen Porque nombre... la acusación no es solamente contra usted. No, No, contra hay tres más. la directora técnica, la directora administrativa y financiera, la consultora jurídica y la encargada de compras. Yo creo que él ha cruzado una línea que no tiene vuelta atrás porque nosotros vamos a defender lo único que no tiene su buen nombre. Con eso es lo único que se va el día que se muera. Claro, con eso es su palabra. Y eso y su palabra, exactamente. Y nosotros vamos a defender nuestro buen nombre y el de la institución hasta el fin. Yo quiero agradecer a Jesús Franco, a Fabiola Medina y a Luz Díaz, que son mis abogados, que y no solo mío, han decidido asistir a las demás funcionarias de la defensa pública. Y quiero resaltar en este programa que lo están haciendo de manera No es que es un trío. gratuita. Nos hace sentir que nuestro trabajo, nuestra trayectoria, pues ha movido a personas, a abogados privados, prestigiosos, como estos 3 prestigiosos abogados, Fabiola Medina, que acaba de ganar un premio internacional como la mejor abogada
de gran parte de la región. Luz Díaz, que es una destacada penalista, Jesús Franco, que es un destacado abogado especialista en derecho administrativo, han asumido gratuitamente nuestra defensa y yo quiero agradecerlo públicamente. Y nosotros lo queremos agradecer, doctora Laura Hernández Román, haber aceptado nuestra invitación, porque como usted ha dicho, ha estado en otras ocasiones, cuando comenzaron a surgir las acusaciones, pero en medio del fragor de una campaña electoral, yo la invité y usted correctamente no participó, pero ya ahora sí llegó el momento. Claro. Muchísimas gracias también al licenciado Jesús Franco. Yo creo que sus argumentos se han entendido y lo que resta es que ustedes sigan haciendo su trabajo, doctora. Así es, porque eso es lo Seguir que no se haciendo su puede trabajo. descuidar. Definitivamente. Bueno, muchísimas gracias. Amables televidentes, continuamos en el Telematutino 11, ya a la recta final.